Esta semana se levantó un nuevo escándalo en una de las familias de algún modo más cercanas al gobierno del presidente Gabriel Boric. En carretilla se llevan la plata y no les pasa nada. Esta semana también el presidente firmó un pequeño documento en el que, de nuevo y al más puro estilo de la cuenta pública, engaña. Hace del engaño su forma de hacer política. Y si la vieja política, esa de los 30 años, era la de la transaca y las cuatro paredes, la de Boric es la de la mentira adornada con pirotecnia discursiva. Queremos hablar de esto en una nueva columna semanal. Veamos. Si uno tuviera que elegir un año desde 1990 en el que la imagen, legado, supuesto, reputación de Salvador Allende y de su familia se hubiese visto más dañada o estropeada, esto insisto en el supuesto de que hubiese existido una imagen, legado o reputación con buena salud, si uno tuviese que elegir un año o un periodo presidencial en que todo eso se fue definitivamente a la basura, fue este, el del presidente Gabriel Boric Font. Irónicamente, el presidente después del 90 que más guiños, alusiones e identidad del proyecto político socialista de Salvador Allende tenía, Gabriel Boric Font, por lejos. Muy probablemente nadie habría pensado que acabándose el gobierno de Boric ahora en 2025, comienzo de 2025, los chilenos evaluarían el gobierno de Allende con nota 2,9 y el de él mismo, de Boric, con 3,1. Los dos peores gobiernos desde 1970 en adelante, incluyéndose en ellos el de Augusto Pinochet, el segundo de Sebastián Piñera y el segundo de Michelle Bachelet. ¿Por qué será esto? ¿Será que los chilenos no están lo suficientemente adelantados como el propio presidente Boric? ¿Es todo culpa del presidente Boric? ¿De cuántas cosas más nos enteraremos de familias que lo rodean y que se lo llevan todo? Esta semana, decíamos al comienzo, el presidente Gabriel Boric puso su firma en un escueto, modesto documento en el que dio respuesta a los cuestionamientos que se le hicieron desde la Comisión Especial Investigadora que se formó en la Cámara de Diputados a propósito de la fraudulenta y fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, ahora en manos de sus familiares, la exministra de Defensa Maya Fernández, la ex senadora de la República y política por más de 30 años Isabel Allende y otros. Al presidente Boric, quien tiempo atrás había señalado expresamente que la idea de comprar la casa de Allende, entre otras, formaba parte de una convicción de él como presidente, se le enviaron múltiples preguntas de parte de los diputados que están investigando la compra de la casa. Preguntas para determinar el nivel de conocimiento que podría haber tenido el presidente al respecto y el nivel de responsabilidad que le podría caber en el caso. Estamos hablando de 36 preguntas en total que el presidente respondió en 3 párrafos y en forma grotescamente engañosa. Lo decíamos porque si la política de los 30 años era la de las 4 paredes y las transacas, como denunció Boric para hacer carrera, lo de él y su partido es el adorno de la mentira, es el escape constante que hoy, en esta respuesta, camufló con un documento de 2 planas y 3 miserables párrafos, todo muy grotesco, en un contexto, la verdad, en que ya todo ha sido grotesco. Voy a ir al detalle del documento en que Boric estampó su firma, en que se supone da respuestas a los obvios cuestionamientos que recaen sobre su persona respecto de la compra de la casa de Allende. Voy a ir a esos detalles, pero antes solo un breve apunte para tener en cuenta lo grotesco, para que no olvidemos el contexto de todo esto. Y voy a ser bien breve en esto, pero contundente, y no por característica mía o por especial virtud mía, no. Contundente solo por todo el material que nos están entregando la propia familia Allende y Gabriel Boric. No olvidemos entonces el contexto de todo esto, que el gobierno, desde la más alta dirigencia, como parte de la convicción del presidente Boric, empujó la compra de la casa de guardia vieja de la familia Allende y que por otra parte sus familiares de Allende, Maya Fernández e Isabel Allende, ministra de Boric y senadora socialista, empujaron su venta estándoles prohibido constitucionalmente en forma estricta por ser, decíamos, la una ministra y la otra senadora de la República y pesar evidentemente sobre ellas un conflicto de interés inmenso. No olvidemos tampoco que aquello, el intentar hacer la pasada de 1.000 millones de pesos, estándoles prohibido hacerlo, eso no les fue suficiente a las Allende, porque la senadora se encargó también de mandar a su yerno a regatearle al Estado unos 100 millones de pesos más, porque inicialmente 800 y tantos millones les parecía poco, poco.
no se puede dejar fuera de todo el contexto que trae la respuesta del presidente Boric a la Comisión Especial Investigadora, que la veremos enseguida, insisto. No se puede dejar fuera el hecho de que se buscaba comprar la casa para hacer un museo, una casa museo. Pero resulta que la casa se vendía sin los muebles, una casa museo sin muebles. Nada de eso era suficiente contexto grotesco para todo esto, porque resulta que el negociado incluía además una segunda etapa. ¿Una segunda etapa de qué? Una segunda etapa inmediatamente siguiente a la venta de la casa, que involucraba que esa misma casa volviera a la familia Allende a través de la Fundación Allende en comodato, en préstamo gratuito. O sea, básicamente que se mantuviera en poder de la familia Allende, pero habiendo recibido igualmente 1.000 millones de pesos de platas públicas en la pasada. Fundación Allende, dirigida por la hija de la senadora Allende, señora del yerno abogado de la senadora, que negoció la tajada de 100 millones de pesos extra que le sacó al fisco. Fundación, que según denunció ex ante, unas semanas atrás, ahora en 2025, habiendo explotado ya el caso hace semanas, se vio beneficiada por la aprobación del traspaso de 100 millones de pesos por parte del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para el funcionamiento general de la Fundación, 100 millones de los cuales 88 se destinarían al pago de sueldo. Menudo aporte cultural de los Allende y compañía. Y por supuesto, ese traspaso de 100 millones no fue el único en la larga trayectoria cultural de la Fundación Allende. Además de esos 100 en 2025, recibió otros 200 millones entre 2023 y 2024 en 4 transferencias y según denunciamos en esta columna semanas atrás, otras 19 transferencias más en los años anteriores por un monto de 1.380 millones de pesos de platas públicas. O sea, en total, cerca de 1.700 millones de pesos. 2 décadas de traspaso de dinero público, 24 transferencias, más de 1.600 millones, en fin. Y todo eso que ya dijimos, tampoco completa todo el contexto necesario para adentrarnos en el documento del presidente Boric, porque nos falta el nuevo escándalo de esta semana, la familia Allende. Además de la pasada de 1.000 millones de pesos, además del regateo del yerno para aumentar el pedazo, además de la venta sin muebles para una casa museo, además de la segunda fase del proyecto, retención de la casa en comodato, además de los 20 años de transferencias de dinero público, además de todo eso, esta semana supimos que la Fundación Salvador Allende compró el inmueble en donde hoy funciona. ¿Saben cómo? Con cuadros, con obras de arte. ¿Y saben a quién? Al Serviu, al Estado. O sea, el Serviu entregó un terreno de propiedad pública a la familia Allende, Fundación Mediante, a cambio de cuadros. Ese fue el pago. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Y por lo cual hoy la Fundación Allende está siendo demandada judicialmente por la agrupación Fuerza Ciudadana. Lo peor de todo es que resulta que, como ya nos acostumbramos, la Fundación Allende no le cumplió al Estado, o sea, realmente a los contribuyentes. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que esos cuadros con los que la Fundación Allende debía pagar por el inmueble no han sido entregados hasta el día de hoy. Son 93 obras de arte que la Fundación Allende nunca entregó para saldar una deuda de 560 millones de pesos. Pero claro, del Estado, de la plata de los contribuyentes, la Fundación Allende no solo recibió estos 1.700 millones de los que hablábamos, sino que seguramente nunca enfrentó mayor problema para hacerse del inmueble en donde hoy opera desde que llegó a este acuerdo con el Serviu. Son maestros, son doctores, expertos en contratación pública, conocedores absolutos de las mañas de la administración del Estado, de una habilidad magistral para ganarlo todo y perder cero. Son hechiceros, dominadores de la magia negra. O sea, vender por 1.000 millones y mantener la tenencia de la casa. Vender para casa museo, pero quedarse con los muebles. Comprar inmuebles con cuadros y quedarse con los cuadros. Son maestros. ¿Qué MBA de 150 palos en Estados Unidos? ¿Qué mejor economista de su generación? ¿Qué Dorothy Pérez, la administrativista? Son maestros grotescos. Una familia que, al parecer, goza con entusiasmo y privadamente del dinero que en su discurso público condena. Un dinero bueno cuando le pertenece, un dinero malo cuando es de los empresarios, los privilegiados, los mismos de siempre. Una familia con muchas formas de frescura y con las que Gabriel Boric, decíamos, está, o quizás ahora estuvo, fuertemente involucrado.
Volvamos al presidente Boric, ahora al presente. Primeras semanas de junio de 2025. Decíamos al comienzo, se le enviaron al presidente múltiples preguntas de parte de los diputados que están investigando la compra de la casa. Preguntas para determinar el nivel de conocimiento que podría haber tenido el presidente al respecto y el nivel de responsabilidad que le podría caber en el caso. Estamos hablando de 36 preguntas en total que el presidente respondió en 3 párrafos. En solo 3 párrafos se supone que se hizo cargo de 36 interrogantes que plantearon los diputados. Son, en serio, 3 párrafos, uno de 3 líneas. Y digo 3 porque en los demás párrafos de este documento de 2 planas, modesto, el presidente Boric se encarga de excluir su responsabilidad de dar antecedentes sobre el caso, de exponer cómo es que se supone que todas las autoridades debajo suyo han colaborado a la comisión investigadora y reiterar su convicción de crear casas museo. O sea, bien humeante lo del presidente, pero en fin. ¿Qué se le cuestionaba al presidente Boric? O mejor dicho, ¿qué es lo que se le preguntó al presidente Boric? Miren, veamos, lógicamente no repetiré las 36 preguntas, primero porque no tenemos que contestarlas como sí debería Boric, y bueno, segundo porque podríamos estar un buen rato en una lectura innecesaria, en fin. Resumo elementalmente, a Boric se le pregunta por cómo, cuándo y en quién se origina la iniciativa de comprar la casa de la familia Allende. ¿Cuál fue su participación en el proceso? Se le pregunta acerca de si recibió advertencias por parte de Francisca Moya, la jefa jurídica de Sexpress, a la que, ojo, se le paga para controlar la firma de documentos por parte del presidente. Se le preguntó si podría asegurar que no recibió advertencia por parte de ningún funcionario público. Se le preguntó, y esta bien decidora, se le preguntó esto: ¿usted tampoco tuvo a la vista tal inhabilidad, atendido su conocimiento a partir de su calidad de egresado de Derecho y su experiencia de 8 años como diputado? Es una pregunta natural. Primero, por sentido común, uno podría presumir que el presidente, dada la posición en la que está, debería estar consciente del concepto o el fenómeno de los conflictos de interés. Luego, si a eso se le agrega el hecho de ser egresado de Derecho y 8 años de diputado, en fin. Se le preguntó si podía garantizar que no conversó con Allende o Fernández sobre la inhabilidad legal que existía en el caso. Se le preguntó también por las medidas que tomó o no con respecto a esas autoridades inhabilitadas, Maya Fernández, su ministra y la senadora Allende. Se le preguntó si considera que hubo negligencia por parte de su equipo asesor. Se le pregunta por su responsabilidad particular, la de él como presidente, en la firma del decreto de compra, por la responsabilidad de Álvaro Elizalde, en ese entonces ministro Sexpress, por la de los 17 abogados que visaron la compra. Se le pregunta, fíjense esto también la leeré textualmente, pregunta número 10, considerando que la familia Allende planeaba que tras la venta la casa fuera entregada en comodato a la Fundación Salvador Allende, de la cual la senadora Isabel Allende era miembro honorario. ¿Estaba usted al tanto de este plan? ¿Cómo se evaluó este acuerdo en términos de transparencia y potencial conflicto de interés? Esta es una buena pregunta de la que uno esperaría respuesta, obviamente. Cerramos con un par de preguntas más y vemos qué es lo que dijo Boric. Se le pregunta si es que autorizó o estuvo al tanto del regateo de 100 millones por parte del yerno de Isabel Allende. Y se le pregunta si es que ahora que Allende y Fernández están fuera de sus cargos, o sea, no impedidas de vender la casa, se le pregunta si continuará con el proceso de compra a la familia Allende. En fin, decíamos, 36 preguntas planteadas por los diputados, de las cuales el presidente Boric contestó 2 preguntas y media, el 7%, literal. Verifíquenlo ustedes cotejando el listado de preguntas y el oficio de respuesta de Boric, son 2 y media. ¿Y qué fue lo que contestó? Que su rol en el proceso fue acotado y se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra, que en cuanto a responsabilidades hizo valer la de la ministra de Bienes Nacionales, instruyó los sumarios administrativos correspondientes y la creación de un manual de adquisición en bienes nacionales. Y que esto, y esto es lo más importante de todo, y dice: no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compra-venta. A ver, para que se entienda bien. Gabriel Boric nos está diciendo lo siguiente, alguna de estas opciones. Lo que nos dice es que
no conocía la norma que establece la inhabilidad, lo que lo convierte en un ignorante inexcusable, o, o que, conociéndola, no sabía que Maya Fernández detentaba la calidad de ministra, su ministra, y que por tanto se encontraba inhabilitada, y que Isabel Allende tenía a su vez el cargo de senadora y que por lo mismo también se encontraba inhabilitada para celebrar el contrato de compraventa por la casa. O sea, no sabía que Fernández era ministra y que Allende era senadora, lo que lo convierte en un mentiroso y algo más. O tercera opción, lo que nos está diciendo el presidente Boric es que no tenía idea que entre los propietarios del inmueble estaban Maya Fernández e Isabel Allende y que nadie le advirtió aquello. Lo que por supuesto parece total y literalmente increíble, porque el decreto que autoriza la compra, o sea, una de las dos cosas en las que, como veíamos, él mismo dice que tuvo un rol, ese decreto señala expresamente como propietarias a su entonces ministra Maya Fernández y a la entonces también senadora Allende. Y sí, llevaba su firma, la del presidente Boric. Se trata de un documento, el decreto, de 5 páginas, no más que eso. Nos está diciendo entonces que si no sabía desde antes que su ministra y la senadora eran propietarias de la casa, tampoco lo supo al leer el decreto que le tocaba firmar que individualizaba explícitamente a ambas como propietarias. Autorízase la adquisición para el Fisco de Chile, mediante trato directo, del inmueble ubicado en calle Guardiavieja, de propiedad de doña María Isabel Allende Bussi, cédula de identidad número 4465782-1, socióloga soltera, de propiedad de doña Maya Alejandra Fernández Allende, cédula de identidad número 7840807-3, médica veterinaria, casada. Estoy leyendo textualmente el decreto 38 que firmó Gabriel Boric Font. ¿O es que acaso el presidente no leyó esta parte? Página 2 del decreto, de un total de 5. No leyó. Interrumpió su lectura diurna de poemas, presidente, o su paseo matutino en bicicleta. Bueno, tan avesados para los documentos más extensos, digamos que no son, pero bien, fuera de ironía. Aquí nos están viendo la cara. A ver, entonces, si ese es el escenario, esto de no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa, ¿acaso no podría preguntarse uno entonces que quizás Boric o Isabel Allende, que ahora pintan de no conocer las reglas ni su propio estatuto, estuvieron constantemente tomando decisiones en perjuicio del interés público y en beneficio de su interés particular o el de relacionados? ¿No es dable acaso preguntarse aquello si es que resulta que ahora nos confiesan que nadie maneja las reglas, que no manejan un mínimo concepto de conflicto de interés, el estatuto que por años y décadas lo rigió? A ver, ellos nos lo están diciendo a la cara. Resulta que fueron incapaces de reconocer un evidente conflicto de interés, una evidente infracción constitucional. ¿Por qué habríamos de creer entonces que antes sí fueron grandes observadores y avisoraron y resolvieron adecuadamente pasados conflictos? Que enfrentados a otros conflictos de este estilo, resolvieron en favor del interés público. ¿Por qué deberíamos creer que en esos conflictos pasados actuaron correctamente si ahora nos confiesan que no entienden nada de esto? Conflicto de interés, ¿qué es eso? No se come. A ver, nos quieren ver la cara. O es lo uno o lo otro. O sabían y deben responder, o no saben y no corresponde que estén donde estén, porque no tenemos los chilenos certeza alguna de que enfrentados a conflictos pasados hayan resuelto en favor del interés público. Y no tenemos certeza alguna tampoco de que así lo harán en conflictos futuros. Luego de todo esto, el presidente tiene el tupé de decirnos que su compromiso es contribuir con la transparencia y el funcionamiento de las instituciones. Es parte del compromiso de este gobierno contribuir a que las instituciones funcionen bien, promover la transparencia para enfrentar las dificultades y ser proactivos en mejorar los procesos existentes. Son frases hechas, son palabras bonitas, todo es comunicación para ellos, todo es relato. Y esto es tan así que incluso la ministra de Bienes Nacionales, que dado su poco peso político, fue la primera a quien Boric echó del gabinete, incluso ella advirtió de las consecuencias de esta compra al asesor de presidencia, Leonardo Moreno. Pero la respuesta que obtuvo de este fue que se trata de un problema comunicacional del que se encargará la presidencia. Comunicacional, o sea, nada de fondo, sustancial, sino que de relato. ¿Cómo vendemos bien esta idea en prensa? Punto.
En definitiva, cierro, resumo lo dicho hasta acá. Esta semana Gabriel Boric contestó el cuestionario que lo interpelaba respecto de su responsabilidad en el caso de la compra de la Casa de Allende. ¿Qué dijo Boric? Que no tuvo conocimiento sobre las inhabilidades de su ministra Fernández y de la senadora Allende. Nos quiere ver la cara de idiotas el presidente, porque entonces solo son tres las opciones para lo que nos dice Boric, que no conocía la norma que establece la inhabilidad, que conociéndola no sabía que Maya Fernández detentaba la calidad de ministra e Isabel Allende la de senadora y que por tanto se encontraban ambas inhabilitadas. O tercera opción, que no tenía idea que entre los propietarios del inmueble estaban Maya Fernández e Isabel Allende y que nadie le advirtió aquello. Raro, porque resulta que en el decreto que autoriza la compra y que lleva la firma de Boric están los nombres de Maya Fernández e Isabel Allende como propietarias. Bueno, lo que nosotros sí sabemos es que Boric no es precisamente un adicto a la verdad, no es tampoco un eximio jurista y ni siquiera un tipo muy trabajador. Y respecto de la familia Allende, maestros, otra más de la familia Allende. Esta semana nos enteramos de que el inmueble donde funciona la Fundación Salvador Allende fue comprado al Serviu en 2004, no con dinero, con cuadros, con obras de arte. Pero, ¿qué es lo peor de todo esto? Que esas obras de arte con las que la Fundación Allende compró el inmueble al Estado aún no han sido entregadas. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque esta gente hace magia con el Estado. Son expertos. Buscaron vender por 1.000 millones una casa y mantener la tenencia de la casa. Y lo iban a lograr si no eran pilladas. Buscaron vender esa casa para una casa museo de Salvador Allende, pero sin los muebles para el museo. Y lo iban a lograr si no eran pillados. Y ahora nos enteramos que recibieron el inmueble donde funciona la Fundación Allende a cambio de obras de arte. Obras de arte que aún retienen. Winners siempre. Winners por donde se les mire. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.